4.9 Radio Inforama en la grilla de Supercanal a través de Canal 13 y nos está siguiendo digitalmente a través de Twitch. Bueno, segunda invitada esta Así noche, es. Fer. Vamos a recibir a la doctora Claudia Paladino, diputada de la Nación por el Ujú. bloque de Unión por la Patria. Así es. Bueno, Doc, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Sí, muy contenta de estar acá, acompañada por ustedes. Bueno, muchas gracias Así por su que, presencia, por su tiempo, que es sumamente valorable para nosotros. no, y gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, usted fue ministra de Salud, Ujú. ¿sí? Conoce muy bien el área por dentro, ¿sí? Porque antes de ser ministra también fue una gran protagonista del Ministerio Así de es. Salud, ¿eh? Y con el recorte de fondos, por ejemplo, nacionales para medicamentos, debe haber una posición, ¿sí? Y debe tener una posición fuerte tomada. Bueno, cuéntenos. Sí, realmente estamos todos los Ujú. del sector salud muy preocupados por los recortes en diferentes áreas del Sí. sistema sanitario argentino, Sí. ¿no? Que está en crisis realmente. Y sobre todo con el recorte en medicamentos que tiene que ver con un programa muy interesante que es el programa Remediar, Sí. que tal vez para los más jóvenes es como algo que estamos acostumbrados, que uno va a un centro de salud Sí. por alguna dolencia y en general nos retiramos con el tratamiento completo para cerrar el circuito de la curación, digamos, de la dolencia que tenemos. Bien. En otras épocas, en los 90, cuando uno atendía a un niñito con otitis y quería darle el medicamento para que se cure, no contábamos con eso. ¿No? Había que hacer malabares o buscar la Sí. manera para poder conseguir ese remedio, que a veces eran o muestras gratis Ujú. o algún tipo de solución que se daba de manera individual en cada centro de salud. A partir del 2003, donde comienza, un poquito después, entre 2003 y 2010, Ujú. que comienza el programa Remediar, se logró la accesibilidad al tratamiento completo de todas las personas que no contaban con cobertura o que se atendían en los centros de salud de primer nivel, Bien. Claro. de cercanía, ¿no? En los barrios. Ujú. Y esto daba realmente una calidad de salud y de pronóstico para las diferentes patologías bueno, porque nos asegurábamos que el tratamiento se cumplía. Era darle respuesta, ¿no? Era darle respuesta a la comunidad con un problema. Y realmente es un programa que funcionaba muy bien porque ni siquiera pasaba por las provincias, Sí, por sí. el sector de los ministerios, sino que directamente cada centro tenía que mensualmente informar porque se mandaba todo lo que había gastado o indicado y se reponían los botiquines. En un momento tenían hasta 100 y pico de variedad de medicamentos, luego bajó a 95, luego bajó a 50, en los gobiernos que no acompañaban esta política Sí, de sí. salud como bien social, como Ujú. derecho. Otra estrategia que hacían a veces para irlo cada vez desfinanciando era no mandar todos los meses, empezar a aumentar el periodo de envíos. Y en el último mes, bueno, en un COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, donde van Sí. todos los ministros de las jurisdicciones del país, les comunicaron que en realidad se iba a reconvertir este programa y que solo iba a asegurar 3 o 4 medicamentos relacionados con enfermedades crónicas no prevalentes cardiovasculares. Como que priorizaban eso porque les parecía que era lo prevalente y dejaba de enviar Ujú. todo lo demás, ¿no? Y no le avisaba con tiempo a las provincias para que puedan prever ese Exacto. Sí, faltante, sí. porque hay licitaciones, hay Claro. compras, lleva tiempo, por más que uno lo quiera hacer rápido. Entonces es muy preocupante, porque esto, imaginemos, viene el invierno, Ujú. ¿no? O sea, Claro. bronquiolitis. Digo, yo hablo de la pediatría porque, bueno, es mi, Sí, sí, es sí, mi sí. Su especialidad, especialidad, pero claro. también los adultos necesitan medicamentos para procesos respiratorios, bronquitis, más allá de la hipertensión, que también es Claro. necesario. Estos medicamentos también venían, los medicamentos para epilepsia, Ujú. que se entregaban en algunos centros de salud, venían también en este programa. Yo justo hará un mes participé de el aniversario de la ley de epilepsia, donde bueno, se agradecía que estaba garantizado, ¿no?, el financiamiento de esta medicación para las personas que tienen esta dolencia. Son medicaciones a veces medio caras. Mm.
y ahora vamos como para atrás, ¿no? Entonces, en lo que es asistencial, acceso, vemos que estamos en una situación compleja. En lo que es prevención, también estamos en una situación compleja, porque muchos programas preventivos han sido desfinanciados, ¿no? En el presupuesto lo hemos visto, aproximadamente en un 30-40%, depende del programa, se desfinancian y esto hace que no funcionen bien, ¿no? Y después tenemos el capítulo vacunas, que es como otro capítulo importante. Doctora, hay una pequeña acotación, digamos, y usted nos responderá. Esto es de acuerdo a lo que ustedes entienden, porque por lo que usted nos estaba contando, digo, había hasta drogas específicas, ¿no? Para alguna problemática, como lo mencionó usted, la epilepsia. ¿Es parte de una política de Estado del gobierno nacional de financiar por una cuestión meramente económica o porque hicieron una auditoría y se dieron cuenta que las provincias estaban sobreestoqueadas y que no necesitaban? Digo, ¿cómo se entiende en un tema tan sensible como es la salud? Digo, y no pasa solamente con lo que usted mencionó, que es un programa. Tenemos el no cumplimiento de la ley, ¿no? El Garrahan, entre otros no cumplimientos. Pero bueno, ahora estamos hablando de salud, que es el tema que usted tiene mayor competencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Realmente, si uno lo ve desde una mirada humana, no se entiende, ¿no? Es un poco lo que dice usted, ¿cuál es el objetivo? Pero como el gobierno nacional tiene una mirada netamente comercial y económica, con la meta de sostener el déficit fiscal cero y con las cuentas de su proyecto macroeconómico, que hay algunos problemas de no llegar a que lo planificado, según ellos, esté funcionando, la manera de lograr esa meta es ajustando, y deciden ajustar la salud y deciden ajustar este programa, tal vez sin valorarlo o sin conocerlo plenamente, porque si no se entiende. No, hacen auditorías, el Remediar tiene auditorías, siempre ha tenido, ¿no? Bien. Auditorías del Ministerio y tiene auditorías internas. Siempre hay un modus operandi del gobierno que es aquello que quiere sacar, empieza a decir que funciona mal, que se compra mal. En realidad, si se compra mal, el problema es de ellos, pues son los que compran. Pero en realidad, o tal vez que las provincias no lo ejecutan como corresponde. Claro. Pero la realidad, cuando después vos pedís las auditorías, o no las hacen, como pasó con los comedores, o si las hacen, no muestran eso. El Remediar tenía control, tenía auditorías, venían personas del ministerio a auditar acá, también había como un equipo interno. Incluso hubo centros que no clasificaban, porque si vos no cumplías lo que te pedía el Remediar, no clasificabas, y tal vez que te daban como la baja hasta que vos te ponías al día con toda la documentación que tenías que entregar, y recién ahí te volvían a dar el alta. O sea que había una exigencia. Yo creo que tiene que ver con, vieron que uno toma decisiones de gestión según la mirada, o si lo queremos decir, según con la ética que se mire. Si ellos lo miran con la ética de la salud como un bien más dentro de la economía comercial, ¿no? De intercambio, se compra, que no es así, si puedo compro, van a hacer esto. Si uno lo mira con la ética de la salud como bien común, bien social, esto es inaudito. No se entiende, porque no es un programa, es un programa reconocido, ¿no? Entonces, a ver, pero ¿y dónde se va la plata de salud entonces? No entiendo. Y eso no lo, o sea, nosotros no lo hay información que uno no recibe hacia dónde se va, pero priorizan, porque no ahora, a principio de año o a fines del año pasado, no recuerdo bien, hubo un financiamiento y mayor presupuesto para la CIDE, por ejemplo. Claro. Gastos reservados. O la compra de aviones para la guerra, aviones que no sé cómo van a funcionar cuando aviones obsoletos, usan dron. Porque podemos decirlo, son aviones obsoletos. Entonces, porque en el mundo se dice, no es que sea invento de Marcelo, de Fernando o del programa, digamos, son aviones obsoletos. Entonces, es como que hay otras prioridades y se considera que esto no es necesario, que cada persona individualmente, si tiene una dolencia, bueno, vaya y compra el medicamento, pero los medicamentos, el costo está muy alto, lo sabemos, porque no está regulado, o sea, es como una cadena de una mirada de gestión
que busca eso, ¿no? Tal vez los más mayores, en los 90 era similar, y eso ¿no? le iba a decir, me parece, era y lo similar. hemos charlado, es como una remake, ¿no? Sí. Inclusive un diputado de la Nación lo dijo, de la coalición cívica, que era una remake de los 90, digo. Claro. Y una visión, en principio, me parece a mí que bastante deshumanizada. Totalmente. Cuando vos al pueblo, a las personas, no la mirás en el conjunto de lo que es vivir en comunidad, ¿no? Sino el individualismo, le quitas identidad, ¿viste? Como cuando todo es igual, no hay identidad, también generás estas cosas de deshumanizar y de no poder tener políticas públicas que piensen en el bien de la gente, y tal vez en esto de programas solidarios, ¿no? Donde tal vez el que tiene un mejor trabajo, un mejor sueldo, puede aportar, ¿no? En esto de ser mecanismos solidarios para que otro que no accede a eso pueda tener un buen vivir, porque lo que buscamos, o sea, ¿cuál es la meta de un país? Que todos los argentinos podamos vivir bien, sí, ¿no? Eso tendría que ser la mejorar meta la calidad de vida de todos, de la mayor parte de la sociedad, digamos, y esa es la gran responsabilidad del que gestiona un país. Exacto. Doctor Paladino, usted está impulsando leyes legislativas que tienen que ver con adicciones, salud mental. Los vecinos en realidad están reclamando también que centros de salud, sobre todo la parte periférica, donde se atienda rápidamente a quien está en ese momento padeciendo o necesita esa ayuda. ¿Usted cree que estas leyes que se pueden de alguna manera votar van a caer en saco roto? Porque hay como una compulsa, ¿no? Hay una dicotomía ahí entre lo que ustedes están promoviendo, que es parte de no solamente su tarea, sino también algo que seguramente, también valga la redundancia, necesita la gente, pero también está todo esto que estamos hablando, la parte presupuestaria, el hecho que se va a chocar de nuevo con la falta de dinero, la falta de infraestructura. ¿Cómo hacemos ahí? Esto es tremendo, porque por un lado el discurso que lo escuchamos en todos los partidos, ¿no? O en todas las miradas políticas, es: nos preocupa la salud mental. Sí. La salud mental está dentro de la salud integral, ¿no? A veces lo quieren separar, pero en realidad a veces tenemos síntomas que parecen orgánicos, que tienen que ver con dolencias de la salud mental, y viceversa, te pasa algo orgánico y te va a alterar o te va a modificar tu salud mental. Entonces hay una serie de determinantes que hacen que hoy día nos preocupe la salud mental y haya mayor afecciones, tal vez en mayor cantidad de personas, que tiene que ver también, está encadenado con tu ecosistema, que es tu entorno, ¿no? Que sería incertidumbre laboral, falta de vivienda, está todo muy caro, sumado al consumo de pantallas en toda la población, porque a veces echamos, viste, diciendo los jóvenes están con la pantalla, estamos totalmente. Todos con las pantallas. Uno se hace como esclavo muchas veces. Y por otro lado, soy o pertenezco cuando tengo like en lo que publico, ¿no? Estamos muy pendientes, y también muy violento, y esa violencia 24/7, porque la pantalla me la llevo a todos lados. ¿Se acuerdan que cuando tal vez ustedes eran chicos era la tele 2 horas nada más, pero la tenías en tu casa nada más? Esto te ponían horario. Te ponían horario. Bueno, esto lo tenemos todo el 10 día. 10 de la noche a dormir, ¿te acuerdas, Marcia? Sumado a esto de la angustia de la situación socioeconómica, hace que haya mayores manifestaciones de ansiedad, de tristeza, de depresión, ¿no? Y ningún programa o ninguna ley puede funcionar bien si no hay presupuesto. Entonces, no se entiende que dicen: nos preocupa la salud mental, queremos dar respuesta a muchas familias, que realmente es muy doloroso cuando se suma un trastorno de salud mental con consumo problemático, y no tenemos las estructuras para poder acompañar a esa familia o ese adolescente o adulto que está transitando ese problema de consumo. Se quiere dar respuesta a eso, pero voy desfinanciando diferentes programas que están relacionados con la salud en general y la salud mental también en particular, de prevención en APS, en primer nivel de atención, que es donde hay que estar. Entonces estamos también preocupados con esto, porque ahora está en el Senado un proyecto de ley de la ley de salud mental, que ya lleva más de 15 años y que se está analizando, donde en realidad cuando uno lee los artículos que se modifican,
modifican temas puntuales, como ser, por ejemplo, que sí o sí tiene que tener la firma de un psiquiatra, cuando sabemos que en todas las provincias, incluso en las provincias grandes, no tenés acceso a tantos profesionales de la psiquiatría, ¿no? Psiquiatras, faltan médicos y de la especialidad psiquiátrica falta, entonces también haces un embudo que si no tenés esa firma, digo, para una internación involuntaria. Hay un mito que la ley en vigencia no permite la internación involuntaria, en realidad sí la permite. Catamarca ha hecho internaciones involuntarias cuando han sido necesarias, y las ha hecho con toda la normativa que tiene esta ley, que es un equipo que opina para definir si esa persona realmente necesita la internación o no. Ese equipo es interdisciplinario. Interdisciplinario, psicólogo, trabajador social, psiquiatra y también la justicia, ¿no? Porque inmediatamente hay que informar, la justicia toma conocimiento. Existe en Catamarca y en otras provincias, porque así lo dice la ley vigente, que un órgano de revisión, que es un equipo de profesionales de la abogacía, de la salud y otros, que también van supervisando y observando si realmente se cumplen todas las condiciones, tanto de internación involuntaria como los lugares donde se atienden estas personas, como para dar cuenta si está bien, si está mal, si hay que mejorar. Y vuelven tal vez a esto del monovalente, no el monovalente con tareas de taller, de apertura, de inclusión, sino el antiguo monovalente, ¿no? Que todos sabemos lo que significa y a veces se sufren ciertos maltratos en esos lugares. Parecería que a la comunidad nos molesta la persona que tiene un problema, entonces la ponemos allí, cuando en realidad se empieza el bullying. Y en realidad lo que busca lo que la ley vigente fortalece, la que está todavía, la que existe, digamos, es el cuidado en comunidad, que haya estructuras dentro de los centros de atención primaria, casas de medio camino, casas, hospitales de día, lugares de talleres para que aquel que todavía no está con una crisis aguda para estar en un hospital de agudos, pero necesita en su día estar acompañado, ¿no? Para algunas tareas que pueden ser de huerta, de oficios, ¿no es cierto? La presencia de los acompañantes terapéuticos, pero toda esa estructura, que la ley vigente lo contempla, no se hizo la inversión como país en todas las jurisdicciones para sostener eso. Entonces, hoy día se cuestiona la ley vigente, ¿no? Se cambian algunos articulados, entre ellos también algunos convenios internacionales que tiene Argentina, que son interesantes porque consideran la ley vigente, lo importante es que considera al que tiene un padecimiento de la salud mental como un sujeto de derecho, no como un sujeto tutelado que otro decide, ¿no? Entonces, porque cualquiera nos puede pasar una situación de por un tiempo, más prolongado o menos prolongado, tener un padecimiento. Y también se ha visto que hubo situaciones que a veces cuando la internación involuntaria no estaba tan supervisada con equipos interdisciplinarios, con la justicia, y decidía una sola persona, también hubo internaciones que no eran necesarias. Hay una película, creo que es 25 o 27 noches, que es muy interesante ver, por esta arbitrariedad. Entonces, es un tema muy sensible y sí hay que escuchar, como bien decía usted, a los que realmente sufren las situaciones, las diferentes situaciones. En el Senado se está recibiendo consejos de profesionales, asociaciones de familiares, que tampoco están de acuerdo con el cambio de la ley, algunas asociaciones. Y bueno, cuando llegue al diputado vamos a tener que hacer todo también esta escucha para poder tomar la mejor. Mira, las comisiones, tenemos un problema serio. Las comisiones, muchas comisiones están presididas por La Libertad Avanza. Y solo las llaman a comisión cuando el proyecto que hay que tratar tiene que ver con los proyectos que manda el Ejecutivo. Entonces, en salud hay un montón de proyectos que tienen que ver también esto, pedir informe, ver qué está pasando, por qué cierran el remediar, y otros interesantes, ¿no? Proyectos que nos piden también la comunidad, como por ejemplo que se reconozca el síndrome de Williams en una semana del año para que se pueda, que todo el mundo lo conozca y todos podamos, acompañarlos.
que son proyectos Sí, sí, simples, tampoco se tratan. O sea, solo se abren. Y no pasa solo con la de salud, que yo soy vicepresidenta, sino que pasa con otras comisiones que también la presiden. El que preside es el que tiene la potestad de llamar a Claro. comisión. De que funcione, De que digamos, la funcione Sí. o no. Hay algo ahí que me hace un poquito de ruido, Sí. ¿no? Usted está muy complementada y comprometida con el sistema de salud y está trabajando en proyectos que tienen que ver con el sistema de salud. Yo veo y me duele un poquito que un legislador nacional como Brizuela sea un docente universitario Sí. y esté en contra de la ley de financiamiento universitario, desfinanciando las universidades. Digo, no sé, hay algo que no me está cerrando. Es una cuestión de época y tiene que ver con lo que vos marcabas, la dicotomía y las contradicciones, ¿no? Sí, pero y en este caso, ¿cómo hacemos, digo, los ciudadanos comunes para entender este tipo de posicionamiento en el que solamente veo perjuicios para un sector y no tantos beneficios, ¿no? Sí, o sea, el por qué esa es su argumentación, habría que preguntarle, ¿no?, al diputado por qué tiene esa argumentación. Yo escuché algunas declaraciones donde decía que, bueno, que no era necesario, que el gobierno nacional le estaba enviando en el presupuesto nacional, en el presupuesto que se aprobó este año. Sí. Hay un articulado donde decía que a las universidades se les iba a entregar 4 billones o 4.000 millones y pico para todas las universidades. Lo que pasa es que la ley de emergencia, o sea, de financiamiento universitario, que convengamos, fue votada en el Senado, en diputados, fue ley, el gobierno la quiso vetar, no la pudo, o sea, no se aprobó el veto. Y después, así medio sin que nos demos cuenta, en el presupuesto, en el capítulo 11, querían derogar esa ley y la del Garrahan, la de discapacidad, perdón, no Sí, la la del ley de Garrahan, discapacidad, sí. que por eso el capítulo 11 del presupuesto tuvo voto negativo, no se aprobó. Sí. Tiene que ver que no están cumpliendo la ley, donde el pedido y el cálculo para todas las universidades, que incluye los hospitales universitarios. Convengamos que Catamarca no tiene hospital universitario, pero Buenos Aires, pero sí, Buenos Aires por tiene, ejemplo. La Rioja tiene, el hospital de clínicas muy reconocido en Buenos Aires, porque Sí. a veces vamos derivados para allí los catamarqueños. Con esa cantidad no se llega a financiar todo lo que hay que financiar de las universidades. Se pedía en la ley de financiamiento universitario, que se había hecho el cálculo entre todas las universidades, 7.000 millones o 7 billones. Entonces hay 3 billones que no están. Entonces, y están congelados los sueldos también de los docentes. Los docentes están empezando a hacer politrabajo, dan clases, hacen otra cosa. Muchos hacen Uber en Buenos Aires. Han salido digamos, en los noticieros. Entonces, no se entiende que alguien que ha sido su trabajo siempre, docente universitario, director de carrera del laboratorio de idiomas, o sea, con función de gestión dentro de la universidad. Sí, con una función activa además. No se entiende la declaración, ¿no? Porque hablaba algo del posicionamiento, su pensamiento, a menos que estén totalmente, sin mucho argumento, se siga el argumento nacional, pero también hubo unas dudas que no se auditaban las universidades. Cuando planteas duda, es este modus operandi que yo les digo, se planteó duda con la DAPSE, que era esa dirección que compraba los remedios, con la agencia de discapacidad, y hay una causa judicial para la nación, que es un escándalo lo que pasó con discapacidad, lo del 3%. Y los sobreprecios. Y los sobreprecios. Remediar, también quieren decir que no andaba. Las universidades, parecería que todas las universidades... no es la solución, o sea, la solución es que si vos ves que algo no funciona, pero crees que es valioso y que es un derecho de todos los argentinos, ¿qué haces? Lo seguís financiando y controlalo. Y se perfecciona, gestioná, claro, por supuesto. ¿no? Si las cosas se gestionan bien, andan bien, o sea, si vos dudás, no lo cierres. A mí me parece que hay una gran falla, ¿no? en la no gestión, por más que ellos digan, es parte del discurso esto de... Nosotros ponemos como argumento, lo único que ponen como argumento para mí son excusas, porque no hay argumentos válidos, sino en cada uno de los aspectos. Estamos mencionando la educación, estamos mencionando la salud,
Hablemos de la comunicación, del periodismo, por ejemplo. Bueno. Milei apunta permanentemente y atropella permanentemente a los comunicadores, ¿no? Es como un modus operandi. Y también me hace acordar a la corte menemista de los 90. Esta va a pasar a la historia por ser la corte mileísta en todo caso. Porque la justicia tampoco no acciona. Digo, los resortes de la justicia